Bienvenidos sean todos a un nuevo video sobre el tema de circuitos transformados, impedancias, admitancias y funciones de red. Esta vez vamos a dividir el tema en dos partes, iniciando con esta, ¿verdad? En la que vamos a tratar los circuitos transformados, impedancias, admitancias, y luego vamos a grabar otro sobre lo que son las funciones de red. Los objetivos de la clase son, los objetivos de este tema son conocer y aplicar los modelos esquemáticos que representan a los elementos de un circuito cuando se aplica la transformada de Laplace. Aplicar las técnicas de análisis basadas en la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff en los circuitos transformados o en el dominio de la frecuencia S. Encontrar parámetros de voltaje e intensidad de corriente en función de la frecuencia S y definir e identificar las impedancias y admitancias en un circuito transformado. Vamos a iniciar con lo que es la parte de desarrollo, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es plantear lo que es lo siguiente. En lo que es la parte de circuitos eléctricos 2, nosotros abarcamos 3 elementos pasivos, ¿verdad? Esos son los elementos pasivos básicos y de los cuales vamos a estar estudiando el fenómeno o la forma en que se comportan lo que son las intensidades de corriente o voltajes que en ellos puedan tener. Y esos 3 elementos son la resistencia, los inductores y los capacitores, de los cuales es posible obtener un modelo matemático, su voltaje, intensidad, corriente eléctrica. En circuitos eléctricos 1, nosotros cuando estábamos ya en el último parcial, mirábamos que todos lo que son los elementos resistivos, ¿verdad? Se planteaba según la ley de Ohm, el voltaje de la resistencia iba a ser igual al valor de la resistencia por la corriente que en ella había. En este caso nosotros la estamos planteando siempre, la vamos a plantear como una función en el tiempo, ¿verdad? Cuando estábamos trabajando en la parte de introducción, nosotros no reparábamos en que si era en el tiempo o si nosotros le poníamos una T o no acá. En este caso nosotros sí hacemos énfasis que es en el tiempo el parámetro que estamos analizando. Eso es muy importante definirlo. Entonces, encontrábamos según la ley de Ohm que el voltaje en una resistencia es igual a la resistencia por la intensidad de corriente que pasa a través de ella, ¿verdad? Si nosotros aplicamos Laplace a esta expresión, vamos a encontrar que la Laplace de la función BR de t va a ser BR de S y la Laplace de la función IR de t es IR de S. A R, ¿verdad? Se le plantea como una constante. Cuando nosotros tenemos una constante multiplicada por una función y aplicamos Laplace a él, hay una propiedad en la que dice que nosotros podemos sacar la constante, obtener la Laplace de la función y esa constante va a quedar multiplicando a la función transformada en la frecuencia. Bueno, es precisamente lo que sucede en esta parte de aquí, ¿verdad? BR de S igual a R por IR de S. Y de la misma forma tenemos el otro planteamiento, aquí está el voltaje en función de la corriente y aquí tenemos lo que es la corriente en función del voltaje. Y es prácticamente lo mismo, solamente que aquí ya no es R, sino que el inverso de R, va 1 sobre R. Y planteamos la situación de la misma forma, ¿verdad? Que habíamos planteado acá. Basado en esto, nosotros planteamos entonces que el circuito, fíjense bien, nosotros obtenemos la función transformada de Laplace y de esta función nosotros obtenemos el circuito. No podemos contradecir el esquema, ¿verdad?, gráfico con el modelo matemático. O sea, este se llama un modelo esquemático. No puede contradecir al modelo matemático. Y el modelo matemático, ¿de dónde se obtiene? Se obtiene de las propiedades ya establecidas en la parte matemática de la transformada de Laplace. Entonces, tenemos un circuito en función del tiempo y un circuito en función de la frecuencia. Fíjense que yo le cambio, o nosotros en nuestra práctica, en ambas secciones de circuitos 2 vamos a manejar lo mismo. Nosotros le ponemos un rectángulo a la resistencia. Ya más adelante les voy a decir por qué le ponemos un rectángulo. En los libros muchas veces aparece como una resistencia. Si se aparece, no hay problema. Nosotros preferimos ponerle un rectángulo porque ya vamos a ver más adelante qué es lo que se puede hacer y visualmente por qué consideramos que a veces al alumno se le hace pues un poquito más, se puede entender por cuestiones visuales y por pedagogía. Nosotros hacemos
el triángulo, ¿verdad? Pero, perdón, el rectángulo, no es una ley. Más adelante vamos a explicar por qué. Bueno, esto ya lo habíamos visto en circuitos eléctricos 1, prácticamente es un repaso, ¿verdad? No nos vamos a detener en lo que son las propiedades de la transformada, porque eso tuvo que usted haberlo visto ya en la parte de ecuaciones diferenciales. Y solo hice estos mapas que están aquí para que pues tengan de forma visual una manera más, lo pueden copiar, lo pueden, yo considero que lo deberían de colocar en una cartulina, ¿verdad? Para que lo tengan como memoria cuando estén haciendo ejercicios. Este es el más fácil, es el circuito más fácil, ¿verdad? Vamos a seguir en la parte de abajo. Bueno, el siguiente elemento a revisar, ¿verdad? En la parte de la transformación de circuitos es el inductor. Es un elemento almacenador de energía. Se considera pasivo porque solo almacena energía, no la produce, ¿verdad? Hay que dejar bien claro que los elementos que generan energía eléctrica son las que se les llaman activos y aquellos que consumen energía se le llaman pasivos, pero en este caso, más adelante vamos a ver que no consume. Consume un ciclo y regresa la energía en otro porque solo la almacena, ¿ok? Solo la almacena. Entonces, este elemento ya presenta un mapa conceptual con respecto a sus transformación más grande que el de la resistencia porque sus parámetros, tanto de voltaje como intensidad, están planteados como esta es la derivada de la corriente y la integral de la corriente. Entonces, ya la parte general, ¿verdad? De cómo se aplica la Laplace a la derivada de una función, esa la vimos en circuitos eléctricos 1 y miramos que simple y sencillamente nosotros aplicamos eso que vimos y lo sustituimos en esta parte de acá. Y nos queda esta ecuación ya transformada, ¿ok? Que es igual a B1 L por S por la corriente menos L por I a la 0. Algo importante que usted tiene que ver, este es un modelo matemático que salió de la transformación de la ecuación que define al voltaje del inductor. Este modelo matemático dice que un voltaje es igual a este término que está aquí y este término que está aquí. Yo no puedo definir un voltaje en función de corriente y en función de otro tipo de magnitud. Si este es un voltaje, significa que este es un voltaje y esto que está aquí también es un voltaje. Sin embargo, si usted se fija que hay una corriente que está medible en amperios, significa que este término que se llama LS está multiplicando esa corriente. Bueno, eso es precisamente lo que se representa en esta parte de aquí. Un modelo esquemático que obedece al modelo matemático que se generó de aplicar la transformada de Laplace al parámetro del voltaje. No se saca, ¿verdad? No es algo que se inventa, es algo que obedece a una situación matemática que nosotros planteamos, una herramienta matemática que planteamos y que generó un modelo matemático, y ese modelo matemático yo lo represento a través de este modelo esquemático. Este es el elemento multiplicado por I y esta es una fuente que en este caso la planteo de voltaje, que viene siendo, fíjese, la condición inicial del dispositivo. La planteo como un voltaje porque no puede ser que sea amperios, no puedo sumar voltios más amperios, restar voltios menos amperios, es voltios menos voltios. Entonces, por eso defino esta fuente como de voltaje. De la misma forma, aquí aplico lo que es la transformada de Laplace, ¿verdad? La transformada a la integral de una función. Eso ya está dado en ecuaciones diferenciales, tuvieron que haberlo visto. Simple y sencillamente lo aplico y me queda esta expresión. Ahora bien, cuando yo multiplico esto que está aquí, me genera esta ecuación o este modelo matemático para lo que es la corriente transformada del inductor. Esto es corriente y es la suma también de dos términos que son corriente. Por lo tanto, la suma de las corrientes se plantea en un nodo, que sería este que está aquí. Puede plantearlo aquí o lo puede plantear en este. Le va a dar exactamente lo mismo. Si usted se fija, dice que la corriente del inductor es igual a una corriente, ¿verdad? Que está en esta malla, que está expresada en función del voltaje que hay en medio de estas dos terminales entre el elemento, que en este caso es LS, y una fuente de corriente
¿verdad? Porque no podemos plantear que sea de voltaje porque no podemos otra vez sumar amperios más voltajes, amperios más amperios. Algo interesante que usted tiene que ver acá en esta situación es que estos dos circuitos que están aquí son equivalentes, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tome en cuenta. Dos circuitos que son equivalentes. ¿Qué significa eso? Si yo aplico la transformación de esta fuente, fíjate que tengo una fuente de voltaje en serie con un elemento. Entonces, cuando yo los transformo, usted sabe que para transformar yo tengo que multiplicar la fuente, valor de la fuente, por el elemento y poner el elemento en paralelo, ¿verdad? A la fuente de corriente que yo estoy calculando. Va a dar exactamente igual a este circuito. De la misma forma, si yo multiplico esta corriente por mi elemento en paralelo para encontrar el valor de la fuente de voltaje que voy a sustituir y el elemento lo pongo en serie, voy a tener de nuevo el mismo circuito que está aquí. Son circuitos equivalentes. Son circuitos equivalentes que usted, ¿cuándo los va a utilizar? Bueno, más adelante también se lo voy a plantear, ¿verdad? Que pues se utiliza cuando, dependiendo de la técnica de análisis que yo voy a utilizar. De eso depende. La pericia que usted, esa es una de las cosas que usted tiene que desarrollar, ¿verdad? En esta clase es la pericia de saber qué técnica usar para llegar a la respuesta de forma más rápido y sin gastar recursos, un recurso valioso como el tiempo. Dice aquí, note que los circuitos en el dominio de la frecuencia son equivalentes, ¿verdad? Lo que yo le estaba planteando. Y las condiciones iniciales son fuentes independientes, lo que hace que sean tomadas como entradas del circuito. Sigamos con el siguiente elemento, que es el capacitor, ¿verdad? Tiene bastante similitud. Sus parámetros son planteados en función de la derivada de funciones y la integral de las funciones. En este caso, la corriente es la derivada del voltaje multiplicada por la capacitancia y el voltaje es igual a el recíproco de la capacitancia multiplicada por la integral de la corriente del capacitor. Aquí está el elemento, este es el voltaje entre las terminales, entonces yo entre esas terminales tengo que encontrar su equivalente de transformación. Si yo me voy por este lado, tomando en cuenta lo que es la corriente, voy a aplicar, ¿verdad? Tal como lo hice en el inductor, lo que es la transformada de Laplace para la derivada de una función. Simple y sencillamente sustituyo mis parámetros y voy a tener que voy a obtener esta ecuación que está aquí. De la misma forma, yo tengo una ecuación, este es el modelo matemático, y este modelo matemático lo planteo como un modelo esquemático que me genera este circuito en paralelo. Aquí también aplico lo mismo y me genera esta función que está aquí, esta ecuación que está aquí, y esa ecuación yo la modelo y genera este esquema que está acá. Entonces, usted se fija, no es un invento los circuitos, sino que obedecen a la transformada de Laplace, luego se obtiene la ecuación y de la ecuación yo obtengo el esquema. Es importante otra vez, fíjese bien que estos dos circuitos, al igual que para el inductor, eran equivalentes. Son equivalentes. Entonces, y otra vez la función, las condiciones iniciales de los elementos son entradas en el circuito cuando está transformado. Y estos elementos que están aquí, ya vamos a ver adelante cómo los planteamos. Ya cuando tenemos el circuito transformado, ya estas fuentes ya las trabajamos como que estuviéramos trabajando como las fuentes de los circuitos que hemos visto hasta ahorita en circuitos eléctricos 1 resistivos, ¿verdad? Que son fuentes independientes. Vamos a seguir. Y vamos a ver esto que es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, si en los circuitos anteriores consideramos las condiciones iniciales nulas, o sea que son cero, vamos a ver que esta fuente que está acá, de corriente, esta fuente de corriente se vuelve cero. Y como nosotros hemos planteado, como les hemos enseñado a usted que se plantean las fuentes de corriente cuando están cero, simple y sencillamente hace un corte aquí, hace un corte acá, y esto que está aquí se plantea como un circuito abierto, o sea que esto que está aquí no existiría, ¿verdad? Ahora, ¿cómo planteábamos nosotros las fuentes de voltaje cuando eran cero? O sea, si el valor de la condición inicial es cero, significa que la fuente va a ser cero. Quiere decir que, ¿y cómo la planteamos? Como un cortocircuito. Miren, no, cuando decíamos apagamos la fuente no significa que la borrábamos y ya estuvo. Es importante, siempre me gustó recalcar eso en circuitos eléctricos 1, que no era que desaparecía la fuente, porque
nosotros si borramos las de corriente, no hay problema. Esas son circuito abierto y por lo tanto el borrador las elimina. Pero en el circuito, en las fuentes de voltaje, si nosotros solo la borramos, entonces lo que tenemos es un circuito abierto y no es el equivalente de una fuente apagada. El equivalente de una fuente apagada de voltaje es un cortocircuito. Entonces siempre tiene que plantear un cortocircuito. Fíjese bien que en ambos circuitos, como son equivalentes, yo apagué las fuentes, lo único que queda, una vez que apagamos la fuente, es un elemento que está aquí, que se llama ISC. Miren, este igual. Si nosotros nos vamos a la parte de el inductor, vamos a encontrar exactamente lo mismo, ¿verdad? Si apagamos la fuente, vamos a ver que pues en el circuito en paralelo, la fuente de corriente se vuelve un circuito abierto y en el circuito en serie, pues se hace un corto la fuente de voltaje. Entonces, de la misma forma que nosotros trabajamos lo que es el circuito del capacitor, de la misma forma vamos a trabajar el circuito del inductor, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos las condiciones iniciales cero. No lo voy a hacer para no alargar más el video. Ya sabemos que esto de aquí se va a unir, ¿verdad? Porque se va a generar un corto y esto de aquí va a generar un circuito abierto. Por lo tanto, lo único que vamos a obtener es entre las terminales BLDS, entre estas dos terminales donde está BLDS e ingresa y LDS, vamos a tener un elemento que se llama L por S. Bueno, y igual en la resistencia, ¿verdad? Esta situación la resumimos en esta tabla que está aquí. En esta tabla nosotros representamos cómo se plantea lo que es la parte de la resistencia con cuando está en dominio en el tiempo, ¿verdad? Y el dominio en la frecuencia. Aquí, por favor, voy a cambiar en el documento también que este es dominio del tiempo y este es dominio de la frecuencia. Por favor, tache aquí, ¿verdad? Que no se nos vaya a ir. Esto es dominio del tiempo. Aquí lo crucé. Este es dominio del tiempo. Aquí le voy a poner una T. Y este es dominio de la frecuencia. Por favor, haga en el documento yo lo voy a cambiar. El dominio de S. Para que usted no vaya a confundir, ¿verdad? El dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo, todo eso, y está en el dominio de la frecuencia. Ahora bien, fíjese bien una situación que se da, y eso es importantísimo, que en el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, el valor de la resistencia es el mismo. Significa que la resistencia es un elemento que es insensible a la frecuencia, ya sea en el tiempo o en la frecuencia, él se comporta de la misma forma. Si aquí son 3 ohmios, aquí van a ser 3 ohmios. Si aquí son 100 ohmios van a ser aquí. Sin embargo, ya el capacitor no. El capacitor, si son 3 faradios, ya no, ni siquiera puedo poner 3 faradios, sino que tiene que ser el inverso de 3 faradios y aparte de eso, entre ese, ¿verdad? Igual que el inductor, si aquí son 10 henrios, yo no solo coloco los 10 henrios, sino que tengo que multiplicar por ese los 10 henrios. Tenga siempre presente eso a la hora de transformar un circuito. Entonces, cuando nosotros trabajamos con lo que son circuitos con condiciones iniciales cero, se vuelve un poquito más fácil, se podría decir, la transformación, porque usted sabe que simple y sencillamente es el elemento. Joven, es importantísimo que usted, ¿verdad?, tenga presente cómo el valor que tienen o cómo es la forma en que voy a transformar los dispositivos. Esto es, para toda la clase de circuitos eléctricos 2, es importantísimo que usted sepa convertir o transformar los circuitos del tiempo a la frecuencia, ¿verdad? Bueno, esto sería la parte, el resumen de lo que es el comportamiento de los circuitos, de los elementos pasivos que podemos encontrar en un circuito y cómo se transforman, dependiendo de si tienen condiciones iniciales diferentes o iguales a cero. Bueno, una vez explicado, ¿verdad?, cómo es que se comportan los circuitos cuando nosotros consideramos las condiciones iniciales igual a cero, ya vimos que tanto en serie o su planteamiento en paralelo genera que en la frecuencia se comporten como un elemento.
solamente un elemento sin la fuente, ¿verdad? Porque con la condición inicial es la que hace que nosotros interpretemos en el circuito transformado la fuente independiente. Una vez que las condiciones iniciales son cero, pues hay fuentes independientes también se anulan. Algo importante, ¿verdad? Aquí se lo coloco yo en esta tabla a modo de resumen, para que está en los libros de texto también citados en la bibliografía. Sin embargo, pues nosotros estamos creando nuestro propio material para que usted tenga un resumen más claro de lo que realmente nosotros necesitamos que usted se enfoque, ¿verdad? No significa que con esto que estamos dando es suficiente para que usted entienda. Este solamente es una guía para que usted busque sus recursos, puede buscarlos en la internet y en los libros, ¿verdad? Que están allí. Tenga siempre cuidado, hay videos que nosotros no los citamos porque a veces tienen ciertos errores. Entonces, si usted lee primero el libro de texto, yo siempre recomiendo leer primero el libro de texto, mire nuestros videos o si quiere de forma, mire nuestros videos y luego el libro de texto, como usted quiera. Y si usted todavía tiene dudas, las puede hacer en el chat. Si aún todavía cuando se le contesta usted necesita más, trate si quiere de buscar recursos, pero tenga criterio. Cuando usted sabe ya, tiene los conceptos claros, va a tener un criterio más claro para poder escoger los recursos que usted va a estudiar, ¿verdad? Porque a veces más bien los videos los confunden. Trate primero de entenderle bien. El chat de consultas está abierto para que usted pregunte lo que usted quiera. Vamos a ir dosificando el contenido para que usted no se atribule tanto, abrume tanto, ¿verdad? Sí le recomiendo que tiene que ser diario su estudio porque pues estamos en un periodo intensivo, ¿verdad? No, recuerde siempre eso. Bueno, algo importante que vamos a destacar en esta tabla es lo siguiente. Si usted se fija, ¿verdad? Vamos a, permítame, vamos a probar este puntero que tengo aquí. Vamos a probarlo acá. Denme chance. Ok, aquí. Perdón, vamos a utilizar nuestra pizarrita. Ok, vamos a seguir. Una de las cosas importantísimas que usted tiene que tomar en cuenta acá es lo siguiente. Fíjese que el valor de la resistencia, acá como está aquí, no cambia cuando está transformado. No cambia. Acá. Si este valor es un 3, este valor que está aquí va a ser un 3 también. Así es, esa peculiaridad tiene la resistencia eléctrica. No es sensible a la frecuencia, así se le dice. Así lo va usted encontrar en los libros de texto. La resistencia, el elemento resistivo en los circuitos no es sensible a la frecuencia. Así, si esto tiene un valor de 3 ohmios, vamos a verlo acá, si eso tiene un valor de 3 ohmios, acá son 3 ohmios, 3 ohmios, disculpe aquí, cuesta, aquí también van a ser 3 ohmios, ¿ok? La misma, tengo problemas con mi puntero, vamos a hacerlo con el mouse. 3 ohmios, usted lo puede ver en los libros de texto, ¿verdad? 3 ohmios aquí, 3 ohmios acá. Ahora bien, con el capacitor y el inductor ya no. Si yo tengo aquí 3 microfaradios, ya aquí no va a ser 3 microfaradios, va a ser 1 sobre 3 microfaradios y sobre todo el hecho de que va a estar multiplicado por S acá abajo. Igual acá. Aquí si son 5 henrios, ya no van a ser 5 henrios, van a ser 5 por S. Entonces, tenga siempre pendiente eso es un concepto que tiene que dejarlo bien claro usted, es que el elemento resistivo o el único elemento pasivo, ¿verdad? Que no es alterado por la frecuencia, es la resistencia, lo que es la inductancia y la capacitancia, eso sí. Sigamos, continuemos. Haga énfasis en eso. Si usted de los que acostumbra a tomar apuntes o va haciendo sus propios resúmenes, eso es importantísimo que lo enfatice, ¿verdad? Ese ya es un concepto nuevo que usted tiene que ya ir insertando ya como parte de su formación. Ahora vamos a ver lo que son las transformaciones de los otros elementos. Los elementos nosotros que vamos a usar en circuitos eléctricos 2 son las fuentes independientes y las fuentes dependientes. Aquí están planteadas con sus símbolos.
Note que siempre las estamos dando en función del tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros, esta es una función. Puede ser una constante, puede ser una función exponencial, puede ser una función senoide amortiguada, puede ser una senoide estable, ¿verdad? En el tiempo. Generalmente en lo que es en la unidad 2 y la unidad 3 vamos a trabajar con una fuente, con cualquiera de esas dos fuentes, asumiendo que son senoides estables, pero ese es otro tema. Ahora, algo importante que siempre yo hago, recalco, ¿verdad? Durante estoy dando mis clases, es que traten lo posible, porque ese es un error que cometen muy a menudo, de no transformar este parámetro que está aquí como una constante. Si yo se la doy en función del tiempo, entonces usted tiene que transformarla en función de la frecuencia. Generalmente lo que hacen es agregar, muchas veces he notado que cuando la transforman acá, cuando hacen la transformación de esta fuente, le ponen una S encima. La ponen sobre una S. O sea, eso que están haciendo aquí, lo que me está diciendo es que usted está asumiendo que eso es una constante. Mientras yo no le diga que esto vale una constante, usted no puede hacer esto. Esto no lo vaya a hacer, ¿verdad? Siempre, no sé por qué, ¿verdad? Hay personas que lo hacen. Y está bueno que se confunda, pero ya una vez se le explique, tiene que tomar en cuenta lo que se le está diciendo. Si es una función, usted transforma en una función. Si, por ejemplo, ahora, si yo le digo BF de t es igual, como en el ejemplo que le voy a dar, 40. 40 y en el caso del ejemplo está acompañado por una U de t, pero si yo le digo 40 en otro ejercicio, entonces significa que la transformada va a ser 40S. Ahí sí, porque la función es una constante. Si yo le digo que IF de t es igual a 4E a la menos 5t, entonces usted va a decir que la transformada es igual a 4 sobre S más 5, porque ya la función se la estoy definiendo. Pero si yo no le defino la función, usted simple y sencillamente pone la función que está aquí en el tiempo a la frecuencia. Igual de la misma forma se procede con las fuentes dependientes. Las fuentes dependientes no generalmente son una función de un parámetro, puede ser de voltaje o puede ser de corriente, multiplicado por una constante, ¿verdad? Esa constante puede ser que haga que, directamente proporcional o inversamente proporcional. Eso va a depender del valor de la constante. Ya eso usted lo tiene que tener claro desde que vimos en circuitos eléctricos 1, ¿verdad? La parte de las fuentes dependientes. Entonces, usted lo que va a hacer es copiar la constante y transformar la función. Vamos a continuar, ¿verdad? Ya miramos, esos son todos los posibles elementos que usted puede encontrar en un circuito eléctrico de los que nosotros vamos a trabajar. Esos son los posibles elementos y esa es la forma en que usted los va a transformar. Ahora me va a decir, ingeniero, ¿y cómo transformo? ¿Cómo sé en los elementos? Volvemos otra vez, ¿qué circuito usar en los elementos capacitivos y inductivos? Eso va a ser dependiendo de la capacidad, de qué tipo de análisis va a utilizar. Si va a utilizar reducción, transformación, análisis de Mayo, análisis de nodo. Eso ya queda a criterio de la capacidad de análisis que usted va a tener. Acuérdese que cuando uno va a resolver un problema, tiene que tomar en cuenta el hecho de que lo tiene que resolver de forma eficiente. No podemos gastar recursos. Y en el caso suyo, uno de los recursos más importantes es el tiempo, ¿verdad? Sí, también podemos hablar de papel y también del lápiz grafito. Entonces no puede pretender que nosotros como docentes le evaluemos el gasto de papel y lápiz grafito. O sea, si nosotros le pedimos una respuesta de un circuito, usted tiene que, una de las cosas que nosotros estamos evaluando muchas veces es la capacidad de análisis que tiene. No la capacidad de hacer las cosas mecánicas, porque acuérdense que la ingeniería, una de las características que tenemos los ingenieros es la resolución de problemas. Entonces, trate por favor de que des el chance de aprender a analizar, ¿verdad? Yo le recomiendo que no utilice solucionarios, videos donde ya solo se le resuelvan los ejercicios y usted solo los copie. Usted puede hacer uso de esos recursos, pero usted haga sus propios ejercicios, analícelos, cuestiónese por qué hizo esto, por qué solo hizo lo otro. Trate de hacer un ejercicio con varias técnicas para que usted tenga seguridad. Hay que trabaje mucho con su seguridad, ¿verdad? Muchas veces los alumnos dicen, ay, yo pienso que puede ser por aquí, pero ay. Si usted lo hace 2 veces y le da la misma respuesta, usted va a sentir satisfacción
de los resultados y va a sentir seguridad. Entonces, por favor, trate de ejecutar los ejercicios, ¿verdad? No quiero dejar pasar ese tipo de consejos. Son las cosas que a veces no tenemos en la virtualidad, pero yo sé que detrás de este video hay una persona que me está escuchando y pues espero que acepte el consejo, ¿verdad? Seguimos entonces, porque es parte de los objetivos de esta clase. La relación que hay, una vez nosotros tenemos un voltaje y una corriente transformada, la relación que existe entre esos dos parámetros se le llama impedancia. Esta impedancia se representa con una letra Z y como es voltaje entre corriente, el voltios aún transformados son voltios, perdón, el voltaje aún transformado son voltios y la corriente aún transformada son amperios y la relación voltios entre amperios da una unidad que se llama ohmios. Entonces aquí tenemos reflejado lo que es la aplicación de la ley de Ohm. Yo le pongo ZS a esto porque generalmente, ahorita por ejemplo, ya vamos a ver esta tabla, representa un elemento. O sea, hasta ahorita hemos visto que el voltaje pertenece a un elemento y la corriente pertenece a un elemento, pero también ese voltaje puede estar entre las terminales de un circuito grande y también la corriente puede ser la que entra por esas terminales de ese circuito grande. Entonces, la relación de voltaje entre esas terminales y la corriente de esas terminales va a generar un valor que ya no solo va a ser un término dividido entre S, un término multiplicado por S o una constante. Se genera un polinomio, ¿verdad? Que tiene un numerador y un denominador, un cociente de polinomios, ¿verdad? Que vamos a ir estudiando de forma más enfática en el tema siguiente. De la misma forma como nosotros en circuitos resistivos, nosotros planteamos que el voltaje entre la intensidad es igual a la resistencia, ¿verdad? Aquí está. Tiene un inverso que es la conductancia, que es la relación de la corriente entre el voltaje. Bueno, así también en circuitos transformados nosotros tenemos que la relación de corriente entre voltaje en un circuito, ¿verdad? Es igual a un elemento que se llama admitancia eléctrica. Y sus unidades de medida son los Siemens, porque es amperios entre voltios. Entonces tenemos definido ya lo que es la admitancia y la impedancia, ¿verdad? Admitancia en Siemens, que es el análogo a la conductancia, y impedancia en ohmios. Bueno, pero como nosotros en los circuitos eléctricos no tenemos solamente resistencia, sino que tenemos inductores y capacitores, entonces la relación enfática de las terminales entre esos elementos da estos que están aquí. Para la resistencia, ZR. Note que en la parte de ZL yo le pongo SL y aquí yo le pongo una función de S. ¿Por qué? Porque si usted se fija, este sí está en función de S, pero la resistencia no, porque la resistencia, volvemos a recargar, es insensible a la corriente, a la frecuencia, ¿verdad? Es una constante, o sea, la resistencia sigue siendo una constante. Constante, me refiero que si es 3 el valor, 3 va a ser ella. Aquí no, ¿verdad? Si esto es 4 henrios en el tiempo, esto va a ser S por 4. Igual para la capacitancia, la relación del voltaje entre las terminales y la corriente es igual a 1 sobre SC. Note, ¿verdad? Que aquí ya estoy yo asumiendo condiciones iniciales 0. Aquí ya, póngale aquí por favor, condiciones iniciales igual a 0. Aquí condiciones, ¿verdad? Discúlpenme la escritura, por eso es importante que usted escuche. Condiciones iniciales igual a 0. Ay, disculpe ahí lo chueco, ¿verdad? No sé por qué no me funciona el puntero. Vamos a ver aquí la vamos a poner a un ladito. No, más bien lo estoy distrayendo y perdiendo el tiempo. Vamos a seguir. Sigamos. Ahí está, ¿verdad? Lo que es los equivalentes de la impedancia en esta fila de aquí. Y aquí la admitancia. Ahí se la dejé resumida ya. Bueno, como si nosotros podemos ver todo lo que nosotros anteriormente hemos hablado, es porque se está cumpliendo la ley de Ohm, pues también se cumple lo que es la linealidad y la proporcionalidad.
y se cumple también lo que son las leyes de Kirchhoff en los circuitos transformados. Entonces, los circuitos transformados nosotros podemos plantear reducción y transformación de impedancias. ¿Se acuerda por qué le dije anteriormente que nosotros no poníamos los elementos? Es una estrategia pedagógica, no es más que, no se va a alterar nada si usted, por ejemplo, en este circuito de aquí, que yo ya se lo coloco como parte de su, que lo realice, si usted pone una resistencia y pone 2 y aquí pone un capacitor y pone aquí, aquí sería un medio de faradio, entonces significa que ya transformado me va a quedar 2 sobre S. Aquí me va a quedar, es un Henry, o sea que aquí me va a quedar S. Si usted quiere dejar el diagrama así como está, con un inductor y un capacitor y un resistor, no hay problema. Nosotros ponemos un cuadrito, un rectángulo para todos los elementos, porque pues como usted viene de circuitos eléctricos 1, ¿verdad? Y se le ha dicho que estos elementos cuando están en el tiempo no se pueden reducir, porque yo no puedo reducir henrios, no puedo sumar henrios más ohmios o faradios, porque son unidades diferentes, no puede sumar una totalidad de sandías, tomates y peras y decir que es algo todo, no va a tener tomates, sandías y peras. Entonces, nosotros por eso lo hacemos como un rectángulo, porque ya cuando están transformadas en el tiempo, sí se pueden sumar. ¿Por qué? Porque esto va a ser 2 ohmios. Esto va a ser 2 sobre S ohmios y esto va a ser S ohmios. Entonces son elementos que sí pueden interactuar. Ahora, lo que sí seguro es que cuando yo plantee, digamos, si yo quisiera plantear la reducción o la impedancia equivalente entre estas dos, entre las terminales de la fuente, entonces yo ya sé que esto se tiene que multiplicar en paralelo, se tiene que plantear en paralelo, como que fuesen resistencias, y usted ya va a decir entonces 2 por 2 sobre S entre 2 más 2 sobre S. Y entonces ahí va a estar ese elemento S, que usted no lo puede desaparecer. Entonces la reducción de estos dos elementos le va a generar una impedancia que va a tener un término S como variable, ¿verdad? Entonces ahí está ya que lo que le estaba diciendo, que ya interactúan, o sea, ahí anda esa S, pero usted puede, y estos dos también pueden ser sumados, ¿verdad? O sea, S más 1, y ahí tiene la reducción de este elemento con este elemento. Entonces, cuando yo los tengo transformados, estos dos elementos sí se pueden reducir ya, porque ambos están en función, tienen las mismas unidades. Por eso yo los colocamos como rectángulos, ¿verdad? Pero ustedes tienen la libertad de colocarlos con el elemento si usted quiere, para que no tenga ninguna confusión, no hay problema. Está libre de hacer eso, no se le penaliza en los ejercicios si usted lo hace, siempre y cuando los transforme de manera correcta. Entonces, como aplicamos ley de Ohm y ley de Kirchhoff, también practicamos lo que es la reducción y transformación de impedancia, reducción y transformación de fuentes de voltaje y de corriente. Usted ya tiene un modelo y una comprobación del hecho de los circuitos equivalentes en paralelo y en serie que se le presentan de los elementos. Si usted los convierte, va a ver que del serie va a obtener el paralelo y del paralelo va a obtener el serie. Divisores de voltaje y de corriente también, la misma técnica que usted aprendió en circuitos eléctricos 1, análisis de malla, análisis de nodo. En el análisis de malla, análisis de nodo, vamos a ver más adelante que es importantísimo poder obtener bien lo que es la matriz, ¿verdad? De las ecuaciones que se obtienen de la que es el análisis de malla, análisis de nodo en un circuito. El principio de superposición, esto es, así como lo aplicamos en circuitos eléctricos 1, es engorroso porque, mire, si usted domina bien las técnicas de circuitos eléctricos 1, la única dificultad que va a tener ya ahorita en este segundo, en circuito 2, es la variable S. Por eso, trate en lo posible de manipular la menos cantidad de ecuaciones. Si usted mira un circuito, ¿verdad? Donde que no sea su criterio, es que a mí me gusta más usar mallas, los nodos son más difíciles. No ponga eso como criterio, por favor. Verifique siempre qué análisis me lleva a la manipulación de menos ecuaciones. ¿Por qué? Porque está trabajando con ecuaciones que son polinómicas, a veces a S al cubo, S a la 4. Entonces es abrumante cuando usted tiene aquella cantidad de ecuaciones, tiene que ejecutar una álgebra bastante engorrosa, ¿verdad? Ir planteando ahí, entonces ahí se abruma y esa es se podría decir que este examen es la exigencia que tiene usted estar bien concentrado, ¿verdad? Nosotros, este examen cuesta revisar los jóvenes, ¿verdad? Nosotros igual lo vamos a pedir como con evidencia, ¿verdad? De su procedimiento. Usted lo puede meter a la calculadora. Nosotros eso no lo podemos controlar.
pero sienta que la agilidad mental que usted agarra cuando usted soluciona, esa la calculadora no se la puede dar. Entonces, usted ahorita es dueño de su aprendizaje, joven, es dueño de lo que usted quiere realmente ser. Yo no lo puedo estar vigilando porque ya estamos a nivel de la universidad. Si usted quiere desarrollar su agilidad mental, o si usted se acomoda a que la calculadora le haga todo, nosotros eso no lo podemos controlar. Eso sí, ya, eso es precisamente parte de su aprendizaje. Yo le animo a que pueda hacerlo de manera que el objetivo sea el primero. Mire, usted revise el circuito, revise lo que se le pide, una vez que se le pide y mire a ver con qué técnica lo puede realizar, cuál me va a generar menos ecuaciones y empieza a desarrollar el álgebra para que encuentre una función. Ah, pero no sé si está buena la respuesta. Hágalo con otra técnica. La segunda técnica que usted consideró, no solo hagan mallas y nodos, puede ser reducción, puede ser transformación. Trate de hacer la segunda técnica que le va a generar menos ecuaciones. Y la respuesta le tiene que dar la misma por técnicas. No solo haga mallas y nodos. Acuérdese que puede hacer reducción, transformación de impedancias, reducción y transformación de fuentes, divisores de voltaje, divisores de corriente. Esas son las primeras técnicas que usted tiene que solventar. De ahí viene y haga la de nodos. Yo le voy a poner un ejercicio o le voy a dar un ejemplo con una de las técnicas que generalmente se le dificulta más, que es la parte del equivalente de Thevenin, ¿verdad? Porque también se puede aplicar el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Aquí le dejo 3 ejercicios para que usted pueda practicar con el objetivo que usted los haga. Si tiene dudas, me pregunte o entre ustedes armen acuérdese que se les está dando puntos porque usted, por ejemplo, usted puede consultar a sus compañeros, ¿verdad? Algo que no esté abordado ni en el video ni que yo lo haya dicho. Y preguntarle, comparar. Hay preguntas que son evaluables y respuestas que voy a evaluar, pero no se limite si va a preguntar, hey compañero, ¿cuánto le dio la respuesta del ejercicio 2? ¿Alguien me puede ayudar? Y no tampoco la pase de forma personal, que no le dé pena, que diga un compañero, a mí me dio tanto, porque eso enriquece el conocimiento de todos. Otro compañero dice, no, fíjate que a mí no me dio eso. ¿Qué será? Y empiecen a generar esa comunidad, ¿me entiende? Eso que nos va a enriquecer a todos. De repente yo miro que a uno le dio una, a otro le dio a otro. Entonces, mire aquí, tal vez se está equivocando en esto, se está equivocando en lo otro. Entonces, ese es el objetivo del foro de consultas y respuestas, ¿verdad? Si yo miro mucha participación y que todo está involucrado, pues no dudaré en calificarlo, porque de eso se trata. La calificación, jóvenes, más que todo es para motivarlo. Y que no pregunte usted solo porque es requisito hacerlo, sino con el objetivo de que usted quiera aprender. O sea, eso es lo que yo le motivo, ¿verdad? Que usted quiera aprender. Bueno, esta es la bibliografía, seguimos trabajando, ¿verdad? Los ejercicios son ejercicios del libro de Fraile Mora. Estamos también trabajando con el libro, para mí, este es uno de los libros, está dentro de las lecturas obligatorias, el de Sadiku, cualquier edición, el de Kemmerly también, y toda la serie de libros que yo le doy en la parte de la guía didáctica, ¿verdad? Que son como 5. Cualquier libro de circuito va a traer este tema, ¿verdad? Entonces, espero que ya solvente este tema entre hoy y mañana. Ya mañana le estoy subiendo el siguiente tema para que usted vaya ya trabajándolo. Acuérdese que hay una actividad pendiente para la otra semana acerca de este video.